Another Savior. Holy, holy, holy. Nnamdi Kanu is another Savior. Another Savior. Holy, Holy, holy. Nnamdi Kanu is another Savior. Why you delay? This Come and is save your the indigenous nation. people of Biafra. Delay. Barcelona Come and save your nation. chapter. Why you delay? This is Come and indigenous save your people of nation. Biafra. Oh, Biafra, why you delay? Why you delay? Come and save your nation. Why you delay? Come and save your nation. Why you delay? Come and save your nation. Oh Biafra, why you delay? Why you delay? Come and save your nation. Why you delay? Come and save your nation. Why you delay? Come and save your nation. Oh Biafra, why you delay? Why you delay? Come and save your nation. We are the indigenous people of Biafra. Why you delay? We are asking for the freedom, for referendum in Nigeria. Why you delay? Indigenous people of Biafra are asking for a referendum in Nigeria Come on. because they are killing everybody. We need freedom in Nigeria. We need freedom in Nigeria. We are Biafrans. We are Biafrans. We are Biafrans. We are Biafrans. We are not. We are Biafrans. We are not terrorists. We are Biafrans. We are Biafrans. We are not terrorists. 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 We are not terrorists. We are Biafrans. We are not terrorists. Vale. Hola, muy buenas tardes. Hoy me encuentro en Barcelona para darles una noticia bastante desagradable, cosa que no me gusta, pero hay que hacerlo. Y es que ahora nos encontramos con una protesta de esta gente del país De Biafra. de Biafra. ¿No me pones? No voy a explicar por ella. Vale. Soy de Biafra. Somos la gente que está aquí, somos de Biafra. Ahora estamos en Nigeria. Biafra es un país que existió solo 3 años, de años 67 a 70, que mataron un mogollón de gente, casi más de 5 millones de personas. Y desde entonces siguen matando, siguen desapareciendo gente, siguen capturando un montón de nuestros jóvenes hasta la fecha. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es porque el mes pasado acaban de detener nuestra líder, Nnamdi Kanu. Está en la cárcel ahora en Nigeria. Estamos pidiendo a todo el mundo para que nos ayuden a sacarlo de Nigeria porque le van a matar. Eso es estamos 100% seguros que le van a matar allí. ¿Y cuál es el nombre de vuestro líder? Nuestra líder se llama Nnamdi Kanu. Y está preso aquí en tu país, ¿no? Está preso en Nigeria ahora mismo porque le secuestraron de Kenia. ¿Sabes? Y él tiene pasaporte de Inglaterra, es un indígena de Inglaterra. Y él viajó a Kenia y Nigeria fue allá buscando el secuestraron de allí. Vale, para que la gente se informe, porque esta noticia va a ser a nivel mundial, ¿vale? Para que la gente se informe y se entere bien, o sea, quién exactamente está haciendo esto.
El gobierno de Nigeria. El gobierno. El presidente de Nigeria se llama Muhammadu Buhari. Fue un dictador en el año 1965. Dio un golpe de 64, dio un golpe de Estado y subió como presidente de Nigeria. Y ahora vuelvo otra vez a gobernar como en democracia. Sigue lo mismo, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada y esto hace que ustedes se pongan aquí en plan protesta porque están cansados de la situación que se está viviendo. ¿Qué es exactamente lo que se está viviendo? Porque he visto a la gente con carteles y me gustaría mostrarlo un poquito. A ver si... Un poquito ahí para que lo puedan ver. Eso. Muestra un poquito, a ver, qué significa cada cosa de lo que tienen aquí. ¿Qué significa? Eso, stop kidnapping, significa para de secuestrar a la gente. Para de secuestrar a la gente, porque la están secuestrando en su país. Este también. Igual, ese también. Sí, La gente claro. los niños. Los niños que han secuestrado están pidiendo para que los devuelvan los niños. Y esta es... ¿Y esto qué significa? esa es agredir a una mujer. Abuso de mujeres en su casa. Sí. Ok, vale. Ok, abuso de mujeres. Vale, aquí nos pone traer de vuelta a nuestras niñas. Sí. Ya. Eso es, vale, perfecto. Entonces, nos comentan aquí por un papel, la ola de males está barriendo Nigeria de una manera aterradora y con una frecuencia tremenda. La alarma, la tasa de muerte ahora es extremadamente impactante. Vale, ahora ustedes aquí en Barcelona están solicitando ayuda a la gente, me comentan que han estado en Madrid también, porque ahora mismo ha habido muchas reuniones y muchas protestas, ¿no?, en plan pacíficas y tal. Sí. ¿Cuál es el interés y la intención de hacerse ver aquí? ¿A quién exactamente están pidiendo ayuda? Estamos pidiendo ayuda a todo el mundo, a que nos quiere escuchar, a que nos quiere escuchar, que nos pueda ayudar a salvar la vida, Claro. a parar Nigeria, a parar este barbaridad que está pasando en la tierra que es Nigeria. Y estamos pidiendo también, porque queremos salir, ya no queremos salir inmediato de Nigeria, no queremos estar ahí. Y no estamos pidiendo para guerra, no queremos guerra, no queremos la muerte, ¿sabes? Queremos referéndum. ¿Quieren la tranquilidad? Sí. Para la de Inglaterra fuera con Europa, ¿no? Europa. So, por eso Biafra quiere salir con Nigeria. Nigeria nosotros no queremos más. El gobierno de Nigeria es terrorista. Siempre muere la gente, siempre. Nosotros queremos referéndum. 70 millones. Lo que pasa, 70 millones gente de Biafra. lo que pasa es, Nigeria es un país terrorista. Sí. Nigeria secuestra a la gente, le matan la gente, y Nigeria es un país que patronalizan los terroristas, y los terroristas entran en el military, en la policía, en el uniforme. Ellos entran en cualquier pueblo secuestrando los cristianos. Cristianos no tienen derecho a vivir y nos dicen que tenemos que dejar nuestra tierra para, al lugar de vivir, es mejor que vivamos abajo de la tierra. Entonces, que seamos esclavos de ellos, porque es un país colonizado de británico, y dejaron la fuerza a una tribu que se llama Fulani. Y Fulani, nuestros líderes ya le han pedido a ellos para que tenemos referéndum, para que podamos tener referéndum o restructuring, para que se pueda hacer restructuring todo el país. Ellos dicen que ellos no pueden hacer restructuring del país, mejor para que nosotros seamos esclavos o entramos abajo de la tierra. Que Nigeria entero es un país que Dios le ha dado a ellos para vivir, para poder hacer terrorismo, para poder llegar, dominar todo el mundo. Es un país donde El Rufai, el gobernador
de Kaduna es él que ha mandado Omar Farouk. Si recuerda el tiempo que hay un nigeriano que encontraron en avión, lleva bomba. Es el Rufai que la ha mandado ese chico para ir a América a hacer terrorismo. Porque en Nigeria la intención de Buhari es terrorismo. Ellos dicen que ellos tienen que matar a todo el mundo porque el mundo es para ellos, empezando de Nigeria. Ahora estamos aquí protestando porque Nigerian government ha pagado dinero a la presidenta de Kenia, Uhuru Kenyatta, para secuestrar a nuestro líder. Nuestro líder se llama Mazi Nnamdi Kanu. Todo el mundo está enamorado de él porque es un hombre que quiere libertad de los pobres, que quiere libertad de lo que sufren en todo el mundo. Necesitamos justicia. Esa guerra lleva más de 50 años. Más de 50 años. El año 96, año 976, se mataron más de 5 millones de personas. Desde entonces, ellos siguen matando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero a los Boko Haram, ellos patronizan Boko Haram. Cuando ellos llegan en ISIS, cuando ellos llegan a secuestrar a los gente en el colegio, en la iglesia, el gobierno del país entra a pagar a ellos dinero para poder rescatar a la gente. Entonces, pero la gente que busca justicia, si en Nigeria no se puede llevar esa bandera. Si lleva esa bandera en Nigeria, los militares vienen a matar a la gente. Le matan abiertamente. Y le dije que no puedes hacer nada. Y ese es por eso que estamos protestando en todo el mundo. Todo el mundo en Berlín hemos protestado, en Madrid. Todo el mundo hemos protestado. Hoy mismo en New York, en Washington, en Inglaterra, en Berlín, en Roma, en Amsterdam, en Viena, en todo el mundo estamos protestando porque nuestra gente en Biafra Land no tiene ese derecho a protestar por injusticia que pasan ahí. Pero aquí, como tenemos justicia aquí, hay democracia, es lo que pedimos lo mismo allí para poder tener un poco de democracia, para que la gente puede pedir lo que ellos quieren. Al lugar de todo lo que pedimos es un referéndum, para que podamos decidir lo que queremos, porque en Nigeria no nos tratan bien, Nigeria no nos hace nada bien. Nuestra gente no puede entrar en gobierno. No podemos voz, no podemos hablar. Si tú hablas o levantas esa bandera es un pecado en Nigeria. Entonces, como estamos aquí, los cristianos no tienen derecho a adorar a su Dios. No tenemos derecho a llamar a Jesús. No tenemos derecho a hacer lo que podemos hacer para vivir tranquilo. Por esto estamos aquí demostrando, estamos esperando más gente que llegan, pero si la gente no llega tal como ellos trabajan, estamos aquí haciendo lo que podemos para que todo el mundo nos oye, para que todo el mundo nos escuchan. Ahora estamos tomando la ventaja para demostrar a todo el mundo, tal como ellos no pueden hacerlo aquí. Año 10.096, ellos nos han matado mucho. Compraron todo el mundo, como Inglaterra, Rusia y otros países, porque ellos tienen la media. Y la más peor de todo es que CNN no puede llevar la noticia que pasa en Biafra Land. Se matan gente tal como un mosque. BBC no puede hablar. Al Jazeera no puede hablar. Vox no puede hablar. Solamente porque ellos